Encantada, Valeria, que estés aquí, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Buenos Aires. Te voy a presentar rápidamente y seguramente tú tienes alguna matización o algo más que aportar, ¿no? Eres experta en vínculos, eres periodista, eres speaker, eres viajera profesional, tienes más de 30 años de experiencia en medios internacionales, siempre has jugado a probar nuevas experiencias y a transmitirlas en todas las plataformas posibles. Tienes estudios de grado y posgrado de comunicación e inglés en Argentina y en Europa. Has publicado 11 libros. Has desarrollado formatos de contenido en radio, televisión, social media, podcast, conferencias. Llevas adelante el proyecto Viajo Sola y en compañía. Conduces programas en televisión, o lo has conducido, y radio, tertulias del buen amor, charlas y mi unipersonal, tu unipersonal, muchas mujeres en una. Creo que tu último libro se llama Hola 50. ¿Es así? Es así, muchas gracias por la presentación. Me da vergüenza escuchar tanta vida transcurrida. Sí, Bueno, mi libro más reciente es Hola 50, que lo tengo aquí, y tengo que corregir mi biografía porque este es el número, creo que es el 12 o el 13, no he sacado bien la cuenta, pero ya hemos pasado los 11. Este es Hola 50. qué bueno, qué buen título, qué interesante. Yo he llegado a ti a través de Daniel Colombo, que le entrevistamos hace tiempo y nos dijo, tienes que entrevistar sí o sí a Valeria. Dime bien tu apellido, que es Shapira, ¿se dice así? Es como Shakira, pero sin las caderas y sin el dinero. O sea, Shapira. Sí. Bueno, pues entonces es fácil. Perfecto, Valeria. Bueno, tu libro 12 o 13, qué barbaridad. ¿Siempre quisiste escribir? Sí, de chiquita, de pequeña quería ser escritora. Eso antecedió al periodismo. Siempre recuerdo mi amiga de la infancia, éramos muy chiquitas, desde los 4 años fuimos amigas y yo ya desde los 5 o 6 años le decía que yo iba a ser escritora, que ella iba a ser mi secretaria e iba a tipear mis libros. No sabía que iba a haber computadoras, ordenadores, pero bueno, esa era la fantasía infantil. Ya a los 6, 7 años empecé a escribir poesías y mi madre las mandaba a los suplementos infantiles de los diarios para publicar de los periódicos, así que las tengo, de hecho, por suerte están conservadas, pero ya publicaba desde niña. Empezaste escribiendo poesía, pero luego te has centrado sobre todo en libros, entiendo, de no ficción, ¿no? De desarrollo personal, por así decirlo. Sí, los primeros libros profesionales que publiqué, los 2 primeros fueron ediciones más bien independientes, fueron 2 libros de entrevista periodística. Yo por entonces estaba todavía muy metida en los noticieros y en la televisión, y fueron 2 libros de entrevistas a personajes de la cultura argentina. Y luego, ya después de mi divorcio y de mi cambio de vida, empecé con lo vincular y bueno, se transformó en una forma de vida casi. Ajá. Dice que empezaste con esos libros de entrevistas, ¿los autopublicaste o lo publicaste ya con editorial? Siempre cuento el primer libro, sí, con editoriales, pero el primer libro lo pagamos a medias, y esto lo cuento porque suena muy loco, ¿no? Pero cuando hay mucho deseo, uno a veces hasta financia sus ediciones. Ese libro lo pagamos con un autor, con una casa editorial muy pequeña de mi ciudad de Rosario, y luego ya el segundo lo publicó la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, donde yo estudié. Y después ya, que por eso marco como un hito mi divorcio, porque ahí fue como que solté amarras y empecé a escribir sobre cosas de mujeres y vínculos y demás, cuando no era común que las mujeres hiciéramos humor sobre los hombres. Estoy hablando de hace más de 15 años, por lo menos no aquí en Argentina, no era habitual, y ahí ya sí me contrataron las editoriales comerciales para publicar con ellas. Tú hablas de tu divorcio. ¿Cuál era tu propósito con esos libros que comenzaste a escribir, que eran un poco diferentes a lo que habías escrito antes? ¿Cuál era el propósito realmente? En ¿Era ganar realidad dinero? ¿Era, no sé, contar tu vida, comunicarte? ¿Cuál era el propósito? el propósito antecedió al libro, porque eran escrituras catárticas de una mujer joven, recién divorciada, en una ciudad, si bien grande, porque
Rosario es una ciudad grande, aquí en Argentina, en ese entonces era bastante pueblerina, entonces yo me encontraba con la situación de una mujer recién divorciada que era observada por comer sola en una mesa, en un restaurante, bueno, algunas cuestiones que hoy por suerte ya no suceden, porque todo avanzó mucho en los últimos 20 años, pero bueno, por entonces sí, entonces era antes que el libro vinieron unas columnas catárticas, mira lo que yo hacía, Ana, escribí unas columnas así de cosas de mujeres y las spameaba a las editoriales y a los medios para darme a conocer, porque claro, a mí se me conocía como periodista de cosas serias, pero esta beta no. Entonces, hice eso hasta que, bueno, coincidió con que un agente me detectó, me propuso escribir Hombres Manual de la Usuaria, que ese libro no fue idea mía, sino de este agente. Y fíjate qué loco, ¿no? El librito más pequeño y quizás más intrascendente en términos editoriales fue lo que me abrió la puerta de la televisión nacional. Vine a hacer prensa 2 días con ese libro. Yo ahora estoy en Buenos Aires, viviendo hace muchos años, pero yo vivía en Rosario y vine con ese pequeño librito aquí y bueno, a ver, situémonos en ya casi 20 años atrás, una mujer con anteojos de colores y hablando de hombres, con desparpajo, no era habitual en Argentina. Y bueno, y ahí nomás me contrataron de la tele nacional, así que tuve que cambiar de vida, renunciar a mi trabajo en Rosario, y ahí empezó la escritura comercial. Ese cambio fue un cambio querido, o sea, buscado. Y bueno, a veces es difícil poner en palabras que si fue buscado o no. Yo creo que cuando estas cosas suceden es porque uno inconscientemente las busca. Yo estaba muy cansada de la vida que llevaba, del periodismo duro, porque sí, hice noticias, cubrí, produje y trabajé en noticias muchos años, que es muy duro, más en un país como la Argentina, donde bailamos todo el tiempo y no precisamente valses. Así que, bueno, estaba muy cansada de esa vida y yo creo que inconscientemente provoqué esa contratación. Entonces publicas ese libro, repítenos el título del libro, ¿cómo es? Ese fue Hombres Manual de la Usuaria. Yo tendría que haber traído toda la pilita aquí, es un manual pequeñito, Sí. es un manual muy... Es más, si me permites la improvisación, te lo traigo para que lo veas. Sí, lo queremos ver, claro que sí. Vamos a ver, Vamos a ver ese libro que catapultó a... No te traje los otros 12, pero mira, este libro fue como muy escandaloso, por eso digo librito, porque es casi una libreta. Sí, sí, es con anillas además. Con anillas, sí, este libro salió en España también. Este libro se publicó en España, tendría que haberte traído la versión española, no me di cuenta. Este libro lo escribí tomando como modelos manuales de lavarropas, de heladeras, de electrodomésticos, y la idea es cómo utilizar un hombre como si fuera un electrodoméstico. Y este de veras salió en España, también con ediciones B, Ajá. y bueno, después vinieron muchas cosas, fue sucediéndose una cadena de cosas imprevistas, ¿no? Porque después empecé a escribir sobre cuestiones eróticas, terminé escribiendo, porque debemos ser más o menos de la generación parecida, te debes acordar, pero escribí en una revista que ya no existe más, que es Interview. Siempre, claro, escribías en Interview. Escribí en Interview los relatos eróticos. En España se vendía muchísimo, muchísimo. En los últimos tiempos de Interview hice unos desnudos muy provocadores con relatos eróticos para el invierno ibérico, se llamaban así. Así que siempre digo que los caminos literarios y de la vida son azarosos, porque he escrito cosas mucho mejores que esto, y esto fue lo que me abrió todas las puertas. Fue el que te empujó a mucho de lo que ahora eres, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, la verdad es que uno dice, este librito me cambió la vida, y sí, es muy loco. Bueno, y a raíz de entonces, ¿qué más cosas? O sea, si puedes ir un poco cronológicamente o por orden de importancia, porque ya se has hecho muchísimas cosas, cuéntanos, si no, resumidamente, tienes el proyecto también tan interesante de viajar sola. Si quieres, háblanos un poquito de ese proyecto también.
Bueno, Viajo sola vino después también de muchos avatares profesionales y personales. Yo he sido muy autorreferencial en toda mi carrera literaria, porque siempre digo que es lo que mejor puedo contar desde mí. Entonces eso ha acompañado todos los libros. Luego, si quieres, hablamos un poquito de toda la docena, pero Viajo sola nació hace 3 años aproximadamente, cuando murió mi perro Joy, era mi hijo, mi pareja, mi familia, mi todo. Y la verdad es que me vi también a las vísperas de los 50 sin muchas ganas de nada de lo que venía haciendo. Y bueno, ahí me dije, ¿qué tenés ganas, Valeria? Me pregunté y dije de viajar por el mundo y hacer este programa de viajes que siempre había querido hacer y nunca encontraba el tiempo y el espacio. En 2018-2019 dije voy a viajar como si se acabara el mundo, que fue lo que hice. Hice varios viajes a Europa, volví a Madrid después de 25 años, hice viajes y el periplo terminó en febrero de 2020 en la Antártida, para luego pasar a la cuarentena y a la pandemia, ¿no? Era como si yo sentía que algo iba a suceder. Luego, por supuesto, he seguido viajando por aquí, para Argentina, el proyecto sigue vivo, pero con las dificultades del mundo, de la pandemia y de la Argentina, ¿no? Y esto lo remarco porque la verdad es que está siendo muy difícil para nosotros salir del país en este momento. Sí, claro, complicado para viajar. O sea que a ti tus cambios sentimentales, de alguna forma, te han provocado unos cambios de vida drásticos. Sí, yo pateo el tablero, siempre pateo el tablero. Sé que tengo como una obsesión con la muerte, me rige en la vida esa obsesión por la muerte. Todos los días pienso en la muerte y cada decisión que tomo la hago pensando qué pasaría si me voy a morir. Y por eso tomo decisiones drásticas y a veces imposibles de explicar para el afuera y para mí también, ¿no? Ya por suerte doy menos explicaciones. Cuando renuncié a mi trabajo en Rosario, en mi ciudad, yo allí era una periodista muy conocida, en la época en que la gente detenía su vida para mirar la televisión, y bueno, en ese momento decían que me había vuelto loca, porque además vine a trabajar aquí en Buenos Aires a programas así como muy superficiales, de que hablábamos cosas de esos programas de la tarde, pero en realidad era mi año sabático, era venir a divertirme un rato al pequeño Hollywood bonaerense, ¿no? Qué bueno. Vamos a hablar ahora un poco de tu faceta de escritora, ¿no? ¿Cómo, o sea, tú siempre te han buscado, bueno, no en las primeras horas, pero ya a raíz de este libro que fue un boom, ¿te han buscado las editoriales y te han propuesto que escribas determinado libro o tú has elegido más bien el libro que querías escribir y lo has escrito? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido un mix. En general, me gusta escribir sobre lo que yo quiero, y cuando me piden algo, como uno que ahora te voy a contar, me enoja. Si no quiero no lo hago, pero si me provoca, bueno, por algo es. La mayoría de los libros han sido, estaba pensando por ejemplo en Los muertos de mi placard, que ahora lo reedité, ahí se llama Los muertos de mi closet, porque en Latinoamérica no saben lo que es el placard. Recuerdo que fui a hablar con la editora y le dije, necesito entrevistar a todos mis ex para ver por qué no han funcionado mis vínculos, y ese trabajo lo hice. Y en realidad antes que con mi editora lo había hablado con mi terapeuta, le dije, necesito hacer terapia con esto, y me dijo, haz lo que quieras, porque ya con vos no puedo hacer más nada. Y o sea que hago los libros como terapia más que nada. Esos son los libros que yo quiero escribir. A veces, Hola 50 fue un pedido de la editorial, y cuando me los piden me resisto un poco. En el caso de Hola 50, que es muy reciente, yo dije, no, pero quiero viajar. Y después dije, no hay un libro sobre los 50 años en la mujer, bien escrito, con investigación periodística, su material que era necesario, y me aboqué. Lo mismo pasó con Adiós. El libro Adiós, mira cómo van mutando a veces las cosas en función del deseo y de la necesidad de la industria, ¿no? El libro Adiós
nació como una propuesta de historia sobre mi perro, que honestamente, y viendo la retrospectiva, no le interesarían a nadie, porque era contar lo que me sucedía a mí en mi romance con mi perro, ¿no? Y fui por las editoriales y no, muchas gracias, y finalmente en lo que era Grijalbo, sí, Grijalbo, que todavía no se había fusionado con, porque acá se fusionan las editoriales todo el tiempo, la editora me dijo, mira, muy lindo el libro de tu perro, pero yo estoy necesitando que escribas un libro sobre qué hacer cuando se mueren nuestros gatos, nuestros perros, el duelo, lo que sucede. Y yo recuerdo que me fui furiosa a mi casa, le dije, no, yo no quiero escribir ese libro, pensarlo, y me fui a mi casa, y fue ver a mi perro y ponerme a llorar, porque eso me conectaba con su inminente final. Tenía un perrito muy anciano, y ese año lo pasé escribiendo y llorando, porque cada página era ver su final. Presenté a Dios, se llama el libro, a Dios cómo afrontar la partida de nuestros mejores amigos. Presenté el libro y se lo dediqué a él, y a los 15 días, un mes, partió. Increíble. Increíble. Este tipo de libros que tú dices, has hecho este libro y algún otro terapéutico en el que se derraman lágrimas, Sí. yo lo entiendo perfectamente, pero hay libros incluso que no son tan... yo tengo un autor que ha escrito un libro que se llama Diario de una quiebra, y es una quiebra de una empresa, y con ese libro también ha llorado, ¿vale? Claro. ¿Cómo se escriben estos libros que son tan complicados? Porque superar, ¿no? Primero me imagino que tiene que ser procesos que más o menos tengas tú superados para poder contarlos, ¿no? Pero se pasa mal, o sea, dime cómo se supera ese proceso de tan... y qué se siente una vez que uno ha escrito un libro de ese tipo. No creo que se escriba sobre procesos superados. En lo personal siento que voy haciendo el proceso mientras escribo. Como que escribo para no enloquecer. Y aparte, a veces estos procesos son extemporáneos también. Cuando escribí Dolores del Alma, ese libro tiene unos 7 años de vida ya, que es mi libro de los míos, es mi favorito. Cuando escribí Dolores del Alma, lo escribí a partir de una desilusión sentimental, que en realidad la miro en retrospectiva y digo, pero mujer, pero si este tipo no valía perdón, vamos a decirlo en argentino, no valía una mierda, no era para tanto. Pero en realidad en ese dolor de por entonces yo estaba trabajando otras cosas, y allí abordé, por ejemplo, en primera persona y con un relato muy crudo, lo que fue el suicidio de mi madre. Lo conté en primera persona, que además fue una situación, digo, muy traumática, porque, bueno, ahí el libro cuento todos los detalles, pero bueno, claro, uno escribe y suelta el globo a volar, ¿no? Y no sabía que eso también iba a desatar cosas a nivel familiar, porque era como poner, ¿no? Luego lo conté en la televisión y demás, pero digo, el libro es como un ámbito más sagrado, ¿no? Donde uno puede contar estas cosas, o en el caso de Adiós, hablar de mi miedo a perder a mi hijo de 4 patas. ¿Pero eso es liberador o no? En mi caso sí, en mi caso siempre narrar ha sido liberador. Por escrito, y cuando llega el momento también, porque claro, como yo trabajo en los medios, estas cosas tienen un efecto catarata, ¿no? Imagínate, cuando salió Dolores del Alma, claro, yo conté lo de mi madre en un ámbito protegido, recoleto como el de un libro, y después abría alguna revista y decía la trágica historia de Valeria Shapira, y bueno, no era la finalidad, pero cuando, como te digo, cuando uno larga el globo a volar, no sabe dónde va a parar. ¿Y eso no te ha provocado miedo antes, cuando has contado, por ejemplo, lo de tu madre, que es una historia muy, muy trágica, muy trágica? ¿Eso no te preocupó antes de escribirlo? No. ¿Preocuparme de lo que podría suceder? Sí, salir a la luz, que mucha gente se enterara, a lo mejor familiares tuyos que no querían que todo el mundo lo supiera, este tipo de cosas, ¿no? Que pasan mucho
cuando se cuentan historias personales, pues siempre tienes a la familia, el entorno, ¿no? Y habrá gente que le dé exactamente igual y parezca fenomenal, pero siempre puede haber alguno que No, no, bueno, ¿no? he aprendido, quizás en algún momento, estaba tratando de hacer memoria, quizás en algún momento me importó, porque aparte tuve algún planteo, pero mira, la historia es mía, la interpreto como quiero y, y soy escritora. Me estaba acordando mientras me hablabas, me acordaba mucho de una charla que dio Milena Tusquets en la Feria del Libro, porque a mí me gustó mucho su libro También esto pasará, y ella, bueno, ahí ella cuenta también cosas de su familia y hablaba, me resonó mucho porque hablaba de esto que pasa cuando uno saca los trapitos al sol, ¿no? Pero yo he vivido de sacar trapitos al sol. Los muertos de mi placar es un libro donde están uno por uno mis ex con nombres de fantasía, como la rata inmunda o el perseverante o el boludo alegre, y están, pero me ha pasado, sí, que por ejemplo un vecino con el que tenía una relación y que figuraba en el libro me corriera por la calle para increparme, que qué hago yo en tu libro y que yo no soy la mierda esta que planteas aquí, pero bueno, sí, charlarlo en terapia, acá no dice tu nombre, o sea que, como decimos aquí, al que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? Y cuéntanos un poco de tu último libro, La 50, que tiene un título genial, porque vamos, inmediatamente sabes de qué puede ir la cosa, sabes que a lo mejor no es lo que pensamos, ¿no? Así que cuéntanos de qué va y cuéntanos de qué va el libro. El libro es una investigación periodística, lo que no sugiere la portada. Mirá qué loco, ¿no? Te la muestro por algo, porque ¿Sí? esto no fue idea mía, esto fue ¿Sí? como regresar a mis libros de los 30 y algo. Porque además, esto habla del cambio en la industria editorial. Mirá por dentro cómo es. ¿No? Eh, Esto no fue idea mía, toda la gráfica fue una propuesta del editorial porque están cambiando las formas de leer, porque las personas ya no leen textos tan de corrido, entonces este libro está lleno de recuadritos y dibujitos y el contenido está, pero no es el estilo de libro que yo estaba acostumbrada a escribir. Ajá. Ujú. Sí, es una investigación periodística muy seria y con mucha. Siempre que escribo, sean los libros de espiritualidad, Caminos del Alma, Dolores del Alma, siempre son libros con muchas fuentes de consulta. En este caso hay mucha investigación periodística, entrevistas que he hecho yo en persona y ayuda también de una productora para tener muchas fuentes, porque en Hola 50 hemos hablado de todo lo que nos pasa a las mujeres de 50 y más, desde la clásica menopausia y el climaterio y toda esa historia, o lo que sucede en el mercado de trabajo. Ujú. Y no son temas que se puedan tocar con ligereza, o sí se pueden tocar, pero no merecerían el respeto del lector alguno, ¿no? Ujú. ¿Y cómo escribes tú, Valeria? ¿Cuál es tu rutina cuando estás escribiendo un libro? Si es que tienes rutina, si escribes Sí, lo me que dijiste rutina y sería lo que más quisiera poder tener en la vida, una rutina. No, soy muy rebelde, me enojo, por eso me resisto tanto. Hoy me había prometido no escribir nunca más un libro y ya anoche me agarró ganas de escribir otro, pero porque me provoca cosas. Yo soy muy libre y no quiero nada que me ate y un contrato editorial te ata. Porque además, generalmente no son contratos de, tienes 5 años para escribir un libro, no. Ay, mira, queremos que saques un libro para el Día de la Madre. Y sí, pero para el Día de la Madre faltan 6 meses. ¿Querés o no? Y es como, bueno. Y hay que sentar el culo en la silla y me enoja. Y siempre, sí, sí, me provoca cosas, me enoja, y además después empieza la danza de la prensa del libro. O sea, no es que escribo el libro y ya está, lo suelto y empiezan las entrevistas y la radio y la tele y los portales y es un trabajo adicional y aquí vas a decir que mujer frívola, pero no es menor. Y en mi caso, que me he vuelto rebelde hasta con la ropa y con todo, hoy hay que maquillarse y hay que peinarse y hay que ir a la peluquería y hay que pensar en qué blusa me pongo. Entonces, eso en este momento de libertad absoluta me fastidia un poco.
Mira, ahora yo creo que la gran mayoría de la gente que luego nos escuchará por YouTube o por el podcast, vas a ser la envidia, porque la mayoría de los autores que te van a escuchar, la mayoría autopublican o Claro. publican con editorial, pero ellos mismos tienen que hacer la promoción de sus libros, porque si no eres una persona que con tanto, digamos, gancho periodístico, como es tu caso, pues tienes que ser tú mismo el que hagas tu propia promoción. O sea, hay muy pocos autores, muy pocos autores que se puedan permitir el lujo, como es tu caso, de no tener que hacer la promoción, ¿no? Yo, Voy a aportarte algo, mira, te hice, levanté el dedito para comentarte, porque no es solo todo lo que reluce. Si bien siempre he tenido mucha prensa y la agradezco infinito, claro, mucha de esa prensa me la he generado yo. ¿Por qué? Porque bueno, porque soy periodista, porque tengo mis redes, porque hoy en día eso es muy importante. Y entonces, si me dijeras en qué porcentaje es prensa de las propias editoriales, y te diría, depende de qué editorial. Con Urano he tenido un enorme apoyo en la prensa, porque quizás es una editorial más pequeña donde como familia es como que le dan todo el tiempo el empujoncito al autor, pero te puedo hablar de otros libros anteriores donde el 70% de la prensa lo generé yo con mis redes y mis newsletters y mis cadenas de listas de difusión de WhatsApp. Sí, claro, al trabajar en el medio uno tiene mucho más acceso, ¿no? Pero bueno, para que no se crea que esto es un lecho de pero está rosa. bien esa puntualización, que eres tú fundamentalmente la que aportas audiencia, ¿no? A la editorial. ¿Tú te has planteado en algún momento autopublicar algún libro o no? Bueno, Realmente. Los muertos de mi closet, que era Los muertos de mi placard, es una edición con una editorial independiente, porque ¿qué sucede? Yo acá cuento todos los secretos, ¿no? Los muertos de mi placard, que fue un éxito editorial, se publicó con una editorial comercial, que como muchas novedades de estas que parecen de temporada, no fue reeditada. Entonces yo lo que he hecho es recuperar los derechos de muchos de mis libros, en este caso lo volví a publicar de manera independiente, está en Amazon y en Kindle, se llama Los muertos de mi closet, y lo que he hecho también es recuperar los derechos de algunos de estos libros porque eso me facilita también la gestión en materia audiovisual. Porque, por ejemplo, Los muertos de mi closet está siendo trabajada ahora para hacer serie de TV. Qué bueno. Entonces, claro, cuando están los derechos en manos de una editorial, Mm. a veces se complica la negociación después con Netflix o lo que fuere, ¿no? No es el caso, pero digo, para dar un ejemplo. Ujú. Qué bueno que lo hayas podido recuperar, porque es el problema que se tiene muchas veces con la editorial, que tienes un acuerdo a lo mejor por 5, 8, 10 años, tu libro ya no se está moviendo porque hay otras prioridades Claro. y comes el libro, ¿no? Entonces poderlo sacar por tu cuenta y moverlos está fenomenal. Muy bien, Valeria, pues dime ya para ir terminando, te voy a hacer las 3 preguntas, 2 que hago siempre a todos los autores y una final. Como escritora, como persona independiente, ¿no? Como persona que ha sabido transformarse varias veces en su vida, ¿no? Que ha sido valiente para muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías a un autor Nobel que todavía está bueno, que ha empezado a publicar alguna obra y bueno, pues quiere algo más, ¿no? Quiere tener mayor difusión, llegar mejor con su mensaje, porque nosotros nos dirigimos sobre todo a autores de no ficción, ¿no? Gente que Ajá. escribe libros como tú, de desarrollo personal, o de, bueno, lo que no es una novela, ¿no? Ficción, sino no ficción. ¿Qué le recomendarías con tu experiencia de tantos libros publicados, escritos y publicados? Lo que hice toda la vida, que tiene un nombre en argentino, que ahora vamos a buscar una analogía española, es hacer autobombo. Aquí le decimos hacer autobombo como hacerse publicidad uno solo. Mira,
yo te conté que yo spameaba columnas mías para que se conocieran, o sea, que yo esto de, hola, aquí estoy, lo he hecho toda la vida, cuando no existían las redes sociales. Es más, te voy a contar algo, digo, porque hoy cualquiera se sienta en casa y con un teléfono graba un podcast, o sea que hoy hacerse autobombo es muy fácil y barato. Mm. Pero yo iba a los locutorios a llamar por teléfono a los programas de TV de Buenos Aires cuando salió Hombres Manual de la Ushuaia y les decía, hola, soy tal, quiero ir a presentar el libro a tu programa. Y hoy, porque hoy no se conoce el que no merece ser conocido, porque hoy hay podcast, están todos los mails de todos los contactos del mundo editorial y del mundo de los medios en todos lados, o sea que es autobombo y como una vez me dijo un gran periodista argentino, que no existe el genio no reconocido, o sea que si uno realmente es bueno en lo que hace, quizás más tarde, quizás más temprano, pero siempre va a terminar por trascender. Así que a salir al mundo con una bandera que diga, hola, aquí estoy y escribo sobre esto, porque en algún momento explota. Qué buen consejo. Y además es que los autores yo creo que somos muy, a veces demasiado tímidos en esto, ¿no? Cuando al fin y al cabo tú lo que estás es compartiendo un contenido que has puesto ahí lo mejor que tú has podido, ¿no? Sobre eso, que lo estás vendiendo por unos pocos euros o dólares. O sea, es lo más barato. O sea, ¿qué conocimiento hay en los libros y qué poco cuestan? O sea, es que lo teníamos que hacer casi como, oye, es que te estoy haciendo un favor, ¿no? Y Pero perder claro, ese miedo a lo que tú dices, autobombo, a llamar. A veces tenemos la sensación de que somos pesados. No, hay que insistir, hay que insistir. Es muy difícil al principio que te vengan a buscar. Entonces tienes que salir. Y es verdad que un libro también te ayuda mucho, ¿no? Es mucho mejor, mucho más fácil salir con un libro por delante que con otra cosa, que con un blog que tiene todo el mundo, que con una página web que tiene con todo el mundo. Un libro mira, tira de ti, ¿no? Y te tú voy a tiras. contar algo cuando la primera vez que estuve en CNN en español, en el programa de Ismael Cala, que con el Sí. tiempo se ha transformado en un amigo, él me invitó a su programa y me dijo que te he invitado aquí por la cantidad de libros que has publicado, como marcando esta diferencia, ¿no? Y Ujú. sí, los libros, para mí, así como hay gente que gasta dinero en una tarjeta personal hecha en dorado y qué sé yo, esta es la mejor tarjeta personal. El libro sigue prestigiando, aunque sean 300 ejemplares, y hay que dejar de lado cuestiones hasta psicológicas, como el síndrome del impostor, yo no valgo. O sea, si vos no te querés, si tú no te quieres, no te van a querer los demás. Entonces esto no es que yo me crea que soy maravillosa, ni mucho menos, por supuesto tengo mis vacilaciones, pero si yo no te vendo, Ana, el libro y te digo que Hola 50 es el mejor libro para las mujeres de 50, ¿qué te voy a decir? Ay, no, mira, la verdad que es un librito, no te da ganas de comprarlo. Entonces, primero me lo creo y Mm, luego a comerse el mundo. mm, mm. Hay una cosa que yo siempre le digo a mis autores, que digo, bueno, cuando pasen un año, 2 años y leas tu libro, vas a decir, ¿esto lo he escrito yo? Ah, sí. O sea, pero de lo bien escrito que está, o sea, porque nunca estás tanto tiempo centrado en ese tema de tu libro y nunca lo vas a poder hacer mejor porque no vas a estar tan focalizado. Tal Entonces, cual. no sé, bueno, no sé si te ha pasado a ti, que te sorprende, pues oye, pues no está nada mal, pues oye, no. Que a veces te da hasta un poco de pereza decir, bueno, este libro, bueno, lo lees, dices, oye, pero esto lo he dicho yo, pues está fenomenal. Me ha pasado, bueno, sí, y sobre todo, por ejemplo, ahora que releí Los Muertos de mi Closet para reeditarlo, porque claro, hay cosas que son hasta anacrónicas, digo, en un mundo que avanza hacia el feminismo todo el tiempo, tuve que poner una aclaración de que había cosas que me parecían machistas y que entendieran el contexto histórico, ¿no? Y yo decía, wow, lo que digo, me estoy riendo con este libro, qué genialidad de libro. Y era como, se lo compraría a otro. No sé si me lo compraría a mí, pero a otro sí le pagaría los 10, 15 euros que sale, ¿no? Entonces, sí, me pasa todo el tiempo. Y ser más amoroso con uno mismo, ¿no? Que Hay que somos muy duros.
Somos Muy muy duro, duros, muy sí. duros. Bueno, pues ya sí que te hago las dos últimas preguntas. No sé si alguien de los autores que estáis por aquí, si tenéis alguna pregunta para Valeria, ponerla por favor en el chat. Y mientras tanto, Valeria, te hago las dos últimas preguntas que hago a todos los autores y gente del mundo del libro que entrevistamos, que es, primero, ¿cuál es tu libro favorito? Sí. Mi libro favorito es una respuesta caprichosa. Bien. eh, es El Principito, porque es un libro universal y subestimado. Yo tenía un noviete que le decía que era un libro para las mises, como que era un libro de light, Sí. pero es un libro de una sabiduría infinita y aparte la historia de Saint-Exupéry es hermosa. Él Ajá. tiene una gran conexión con la Argentina. El otro día estuve en lo que fue su vivienda aquí en Buenos Aires, así que para mí, El Principito. Ajá, perfecto. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro que va dirigido a autores, sobre todo, ¿no? Bueno, sabes que pensé mucho en quién recomendarte y te voy a recomendar una autora que se hizo autobombo, que Ah, es una autora independiente y sí. que la verdad es que pero mira, te voy a contar la historia, se llama Sol Iannachi, Como eh, Sol y Anachi. Iannachi con I latina ¿Sí? y creo que con doble, no, una sola N y doble C, Iannachi. Vale. Sol y Anachi. ¿Sí? Sol Iannachi. ¿Quién es Sol y Es Anachi? una chica jovencita que es furor en las redes Ah, y mira qué loco, ella como una señal de respeto o no sé, de lectora mía me quiso enviar sus libros y me mandan tantos que no te debe pasar lo mismo, que uno no tiene tiempo, leo por lo menos un pedacito para ver cómo escriben. Y la verdad es que me atrapó la escritura de esta chica, se entiende por qué tiene tantos seguidores, y digo, este es el nuevo mundo, esto para los autores que nos están mirando, ¿no? Este es el mundo que viene, el mundo de escribo y lo cuento por las redes, y sí, no es una autora tan independiente, publica en una editorial comercial, pero no de las tan grandes, ¿no? mm. Pero bueno, Pero se mueve por redes sociales, tiene contacto con los lectores, ¿no? Se comunica con ellos. tiene, sí, muchísimos seguidores en las redes sociales, me gustó mucho su estilo de escritura, se lo dije, Mm, así que bueno, es una recomendación absolutamente desinteresada ujú. y así como mucha gente me ha abierto las puertas cuando quería darme a conocer, bueno, se trata un poquito de eso, ¿no? Hacer lo que hicieron con nosotros. Claro que sí. Claro que sí, Valeria. Pues nada, ha sido un placer de verdad charlar contigo. Eh, Se te ve una persona con mucha energía, con muchísima energía. Sí. Eso seguramente te ha ayudado a afrontar todos esos cambios en tu vida y todas esas, porque se necesita mucha energía para hacer todo esto. Que sigas triunfando con tus libros, con tus proyectos y nada, un abrazo muy grande desde Madrid hasta Buenos Aires. Valeria. Muchas gracias, ha sido un encanto esta conversación. Desde que empezamos a charlar, se me va la vista hacia el lado derecho de mi pantalla, que es hacia tu lado izquierdo, con un libro que ahora lo voy a googlear, que se llama El sentido de viajar. Ah, Está, sí, 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 está sí. atrás tuyo, así que para Viajo Sola eso va a ser como Ah, el vale. próximo libro a buscar. Qué bueno, pues le hará Espero mucha ilusión a la autora que lo ha escrito, que es una chica que es su primera obra, que la ha autopublicado, pero la ha que bien. autopublicado como hay que autopublicar, ¿no? Cuidando mucho todos los detalles, cuidando, por supuesto, el contenido que sea de interés, ¿no? Para el público objetivo, cuidando la portada, cuidando la corrección, todas estas cosas que sí que es importante, ¿no? Para los autores que autopublican. Así Bueno, que, así que un placer conocerte, conocer a tus autores, a tus lectores, y acuérdense, autobombo, buen y no consejo. hay peor libro que aquel que no se da a conocer. O sea, que no se conoce es un libro como que no está publicado, así que con tu bandera y a mostrar tu libro por el mundo. Muy buen consejo, Valeria. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un placer, gracias a ti. Gracias.